Buenas noches a todos los que se conectan y los que se vienen conectando a este live en Facebook de parte de nuestra iglesia Reino y Visión en nuestra ciudad Bogotá, Colombia. Dado los mensajes, el tema de este mes, que es no ha llegado aún el tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha sido de bendición para mi vida y sé que para ustedes también será de muchísima bendición. El título de esta predicación o de este mensaje es Tu tarea en medio de la prueba. Entonces, a lo largo del capítulo 12 de Éxodo, vemos varios momentos que vive el pueblo de Israel. Saludamos a todos los que se conectan y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Entonces, vemos varios momentos que vive el pueblo de Israel. Un primer momento es cuando Dios lo saca del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto, como esclavos, y los lleva al desierto. Ya en el desierto es un segundo momento, y el tercer momento lo podemos ver como la tierra prometida. Entonces, hoy quiero centrarme en este segundo momento, que es como el tiempo de espera que nosotros tenemos para poder conquistar esa tierra prometida. Entonces, es necesario entender que hay momentos que nosotros vivimos, ¿sí? Hay X o Y propósito que Dios quiere que se cumpla en nuestras vidas, y es precisamente esa tierra prometida que queremos conquistar. ¿Listo? Entonces, nosotros entendemos, sabemos que Dios nos cuida, Dios hace, Dios respalda, anima, levanta, provee, llena, enseña, alimenta, renueva, guía y protege. Eso lo tenemos claro como iglesia, sabemos qué es lo que hace Dios, pero ¿cuál es tu tarea en medio de ese tiempo de espera? Porque aún no ha llegado ese momento, aún no ha llegado el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, iglesia, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, en esa travesía que vivimos en ese momento de espera? Hoy quiero compartir supremamente rápido 5 cuidados que tenemos que hacer, 5 tareas que tenemos que tener en ese momento de espera, en ese segundo momento. El primero es cuido lo que digo. Entonces, a lo largo del capítulo 15 de Éxodo, podemos encontrar que los israelitas, una vez salieron de Egipto y se encontraban en el desierto, empezaron a quejarse y a renegar. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 15:24, que dice: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. En el versículo 16 y del 1 al 4, mentiras, el capítulo 16 del 1 al 4 dice que allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto como para matarnos de hambre. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel se está quejando de la situación que está viviendo, pero no se acuerda que fue Dios quien lo sacó de ese primer momento de la esclavitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Miren, amados hermanos, Dios siempre responde, incluso cuando nos estamos quejando. Ahora bien, ¿ustedes son conscientes que ustedes soportarían la queja? A veces la queja es molesta, pero aún así el Señor es tan paciente, tan amoroso, que Él responde. Es importante entender que la queja es sinónimo de duda. La queja es molesta y es la raíz de la duda. En Éxodo 17:7 podemos entender que entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Esta prueba a mí me indica que es duda. El pueblo de Israel dudó. No recordó que fue Dios quien lo sacó de la esclavitud. Entonces, pues, amados hermanos, esto es normal sentir muchas veces angustia en medio de la prueba, pero
Pero acuérdense, el punto es, ¿tú te estás quejando? Yo creo que la mejor manera o el mejor tip de entender o evitar la queja es recordar este primer momento, de dónde Dios me sacó. Quiero regalarles hoy un versículo que lo encontramos en Salmos 19:14, que dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Para evitar esa queja, recordemos al Señor y agrademos con lo que decimos. Segundo, cuidado que tenemos que tener como iglesia. Cuido lo que pienso. Dios alimenta al pueblo de Israel con pan y carne cuando da las instrucciones. Lo podemos encontrar en Éxodo 16, del 4 al 5. Dice: el sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Moisés incluso vuelve a repetir esta instrucción en Éxodo 16:16 cuando dice: estas son las instrucciones del Señor. Él se lo repite. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros, porque fue muy específico, por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron todo lo que se les dijo. Algunos recogieron muchos, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía justo lo que necesitaron, justo lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Aquí podemos ver que Dios responde, que Dios da lo que necesitamos, pero en este contexto, a lo largo de este capítulo podemos ver que muchas de las familias, no sé si a ustedes les ha pasado que hay un momento donde, no sé, hay personas que dicen: ay, pero ¿por qué a este Dios lo bendice más? O porque este tiene más comida que yo, este va a tener más hamburguesas que yo. Aquí se presentó la misma situación. Y hubo personas que recogieron más de lo que el Señor les había dicho. ¿Y qué pasó? Que esta comida le salieron gusanos y se pudrió. Entonces, es ahí donde yo digo, o bueno, acá donde nos enseña que esta mentalidad es mentalidad de escasez. Hermanos míos, cuidémonos de esta mentalidad de escasez, porque probablemente no sea a nivel financiero, también puede ser a nivel emocional, o esto nos puede llevar a dejar de creer qué es lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces, tengamos en cuenta en Filipenses 4, 6, 7 que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amados hermanos, oremos. Evitemos estos malos pensamientos, estos pensamientos de escasez, y busquemos la paz del Señor a través de la oración. Tercer momento, tercer cuidado, tercer tarea que tenemos que hacer es cuidar lo que sentimos. Cuido lo que siento. Tiempo después de que el pueblo de Israel se encontrara en el desierto, sucedía que Moisés iba siempre al monte Sinaí a orar y a encontrarse con Dios. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 19:9. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Esto quiere decir que cuando Dios le habló a Moisés, obviamente en este versículo puede suceder que cuando se encontraba con Dios, venía una densa nube, se escuchaba muchísimo ruido, que más adelante lo podemos leer en el versículo 18 y 19 del capítulo 20 de Éxodo, que cuando el Señor hablaba se escuchaban muchísimos truenos y muchísimos ruidos. Entonces allí el pueblo de Israel sintió miedo. Recordemos que este punto es cuidado con lo que sentimos en este tiempo de prueba, en este tiempo de desierto. Entonces dice el capítulo 20, versículo 18, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblaron de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos.
Entonces aquí podemos ver que el pueblo de Israel sintió miedo. En otra ocasión, vemos pues a lo largo de este capítulo vemos que Moisés siempre se iba una temporada de pues bastante tiempo para ir al monte, y en uno de estos viajes que duró 40 días y 40 noches, el pueblo se encontraba triste. Recordemos que estamos hablando de lo que estamos sintiendo. Se encontraba triste, desolado, con miedo, y termina en paganismo e idolatría. Entonces ustedes me dirán, ay, pero ¿por qué? Eso lo podemos ver en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 1, que dice que cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. O sea, es muy chistoso cómo actúa el pueblo de Israel. O sea, le dice: venga, que este tipo que usted nos trajo aquí, Moisés, vea dónde nos tiene. Y acuden a dioses paganos. Entonces, no solamente existe el miedo y la incertidumbre en el pueblo de Israel, sino que también hubo desobediencia porque acudieron a dioses paganos. Ya el pueblo de Israel empezaron a hacer fiesta porque pues obviamente estaban tristes, necesitaban fiesta. Y acá me lleva a pensar en cuestión de la obediencia, amados hermanos. La duda, porque el pueblo tenía duda con respecto a lo que había pasado con Moisés, respecto a lo que habían sentido. Puedo entender acá que no se trata de vivir bajo el miedo, sino se trata de obedecer y ser sabios, ¿sí? Es normal sentir incertidumbre, y en este tiempo de espera, téngalo por seguro que es normal sentirlo. Pero la pregunta es: ¿dónde te refugias? ¿Qué dioses estás buscando para refugiarte en esa incertidumbre que tienes durante este tiempo de prueba? Ahí es donde está la clave. Es nuestra decisión como hijos de Dios, como cristianos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo pensar? ¿Bajo qué me refugio? Para entender que depende de Dios y no de mí. Cuarto cuidado que debemos tener en cuenta: cuido de quien me rodea. Entonces, a lo largo de este capítulo es bastante interesante. Yo sé que esta historia ustedes ya la han escuchado, pero es de gran enseñanza para nuestras vidas. Y ustedes saben que el pueblo de Israel durante ese tiempo en el desierto tuvo que enfrentar o tuvo que soportar enfrentamientos antes de llegar a la tierra prometida. El ejemplo que podemos encontrar acá es cuando se enfrentan a un ataque de los amalecitas. Y eso lo encontramos en Éxodo 17, del 10 al 13, que dice: Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. En el versículo 12 dice: pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podían sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron cada uno a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así que sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalec en la batalla. En el versículo 15 dice: entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor mi estandarte. Iglesia, es normal sentirse fatigados, cansados, así como lo vivió Moisés, porque ya no podía sostener sus brazos en alto. Pero tú, ¿de quién te rodeas? ¿Quién es esa persona o quiénes son esas personas que están ahí apoyándote, alzando tus brazos cuando tú ya no puedes más? Porque no creas, o sea, yo sé que esa prueba, ese tiempo de espera es muy difícil, pero tú, ¿de quién te rodeas? ¿De quién? O tú eres una de las personas que no dejas que te ayude.
que te crees autosuficiente. ¿Mm? ¿Te dejas ayudar? Es importante entender, hermanos, que hay batallas que sin importar quién eres, líder, pastor, empresario, cristiano, oveja, si tienes o no dinero, tú necesitas de apoyo. Eso es ideal. Y qué mejor que las personas que estén a tu alrededor sean personas que te apoyen, que te saquen adelante y que te den una palabra de aliento por medio de la palabra de Dios. Quinto, cuidado. Quinto cuidado, y es cuido de lo que hago. Es muy importante, ya hemos visto cuatro cuidados, cuatro cosas, cuatro tareas que debemos hacer y por último es cuido de lo que hago. Estar en la prueba o en este tiempo de espera no significa que tú debas simplemente esperar que Dios haga todo, porque yo sé qué es lo que hace Dios, pero esto no significa que vamos a estar como estatuas sin hacer nada. En Éxodo 14, del 15 al 16, podemos encontrar que luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Póngase en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Ponte en marcha, iglesia. Si no tienes trabajo, si estás buscando una oportunidad de trabajo, créeme que las ofertas del trabajo no van a salir de la nada. Tú tienes que moverte, tienes que enviar hojas de vida, tienes que estudiar, buscar, vender, hacer y hasta lo imposible por tener esa oportunidad. Si estás en busca, digamos, de una vivienda o lo que sea, ponte en marcha, porque esto también se pone a prueba nuestra fe. Sí, porque tenemos claro que la fe sin obras es muerta. La quietud es una actitud del corazón, amados hermanos. Ora dando gracias a Dios y sé claro con Él. Dile: Señor, ya hice todo lo que estuvo en mis manos por X o Y motivo, por esa tierra prometida que vas a conquistar. Pero ya mis fuerzas se acabaron, ya no sé qué más hacer. Espera en Él y Él hará. En conclusión, hermanos, si nos cuidamos en este tiempo de espera, si en este tiempo hacemos nuestra tarea como debe ser, estoy segura que vamos a conquistar ese tercer momento que es la tierra prometida. Es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y sé que este tipo de situaciones, este tipo de cuidados, probablemente usted diga: no, es muy fácil decirlo, pero a la larga es algo que Dios trae a nuestras vidas para que este tiempo de espera, porque aún no ha llegado el momento, pero no sea tan largo y tan difícil de soportar. Eso fue, digamos, el mensaje que quise compartir con ustedes esta noche. Agradezco muchísimo a todos los que se conectaron a nuestra iglesia, a nuestras redes sociales. Invito que usted nos siga en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Si usted, amado hermano, que nos está escuchando por primera vez, siente en su corazón entregarle su corazón y su amor y su vida al Señor, arrepiéntase de sus pecados y tenga en cuenta que el Señor es mi Padre de segundas oportunidades y yo puedo dar fe de eso. Muchísimas gracias por haberse conectado. Para mí fue de gran bendición esta palabra y espero que haya quedado en sus corazones. Les mando un abrazo, hagamos la oración y quedamos despedidos. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú, Señor, nos das en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque cuidas, amas, guías, proteges, pero también sé, Dios, que eres paciente, que incluso con nuestras rabietas, con nuestras quejas, con nuestra quizás duda, Padre, tú estás ahí, tú nos respondes y nos llevas a ese lugar, a ese tercer momento que es conquistar la tierra prometida. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que se conectaron, que me escucharon y por aquellas, Dios de la gloria, que quizás se encuentran en alguna situación difícil en esta travesía de desierto. Yo te pido, Señor, que tú los guíes, que tú los guardes y que tú los llenes, Dios mío, de esa esperanza que es solamente en ti, Padre Celestial. Gracias, Dios de la gloria, porque tú
a pesar de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y de muchas veces cometer tantos errores, tú no nos abandonas y de eso estoy totalmente segura. Gracias, Dios mío, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Amén y amén. Los quiero muchísimo y muchísimas bendiciones.